A lo mejor te has preguntado qué significa que existe la Trinidad de Dios. A lo mejor te has preguntado por qué Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué significa y qué es lo que representa la deidad de Dios. En este video quiero hablarte acerca de Dios como deidad y la Trinidad de Dios. Quiero leerte el pasaje en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3. Y este pasaje nos dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En este pasaje Jesús nos está dejando en claro con estas palabras que hay solo un Dios verdadero. Pueden existir muchos, pero hay solo un Dios real, el único Dios, el único con toda la facultad o todos los atributos de deidad. Y vamos a ver a través de este video diferentes temas para entender lo que significa realmente la deidad de Dios y la Trinidad de Dios. Y vamos a analizar los siguientes puntos. Como meta, queremos conocer mejor y a profundidad quién es el verdadero Dios. Vamos a analizar algunos conceptos erróneos de quién es Dios. Vamos a ver cuáles son los atributos de Dios y qué significa que Dios es una Trinidad. Muchas veces nos creamos ideas, conceptos, imágenes o formas de lo que es un Dios de acuerdo a lo que experimentamos, a lo que vivimos, a lo que escuchamos de alguien más, y no realmente por la experiencia propia personal para con Dios. Y esto nos lleva a querer crear nuestro propio concepto de cómo es Dios o quién es Dios para nosotros, y muchas veces podemos crear a nuestro propio modo la idea o el concepto de quién realmente es Dios. Así que vamos a analizar primeramente los conceptos erróneos que muchas de las veces se forman y que la gente lleva a cabo en su diario vivir acerca de quién es Dios. Primero tenemos al Dios ogro. Es decir, que muchas personas por una mala experiencia en la vida creen que Dios es un Dios malo, un Dios malvado, un Dios que está en constante enojo, un Dios que a lo mejor está siempre airado, y un Dios que dice, no, es que, por ejemplo, un niño que a lo mejor su padre falleció durante su niñez y dice dentro de sí mismo, ¿cómo es que Dios permite que mi papá se haya muerto? ¿Cómo es posible que Dios se llevó a mi papá? Y Dios es muy malo y no sé por qué Dios permitió esto. Y se queda, de acuerdo a esa experiencia, se queda con el concepto de que Dios es un Dios malo. En segundo tenemos al Dios Santa Claus, es decir, el Dios al que yo voy a buscar y le voy a pedir cosas y siempre me las va a dar. Cuando siempre esté en necesidad, yo voy a Dios y le digo, Dios, yo quiero esto, y Dios me lo va a dar, solo porque Dios es bueno y porque Dios está para regalarme cosas. Ese es otro concepto erróneo que muchas veces formamos. En tercer lugar tenemos el Diosito. Y esto puede unirse a muchas creencias religiosas que se llevan a cabo en diferentes ciudades o países que conceptualizan a Jesús como el niñito Dios o el niño Dios o Diosito, minimizando realmente la imagen y la figura y el poderío que realmente tiene Dios. Y generalmente cuando una persona piensa de Dios como el Diosito, no va a poder entender ni percibir de Dios como un Dios todopoderoso en el momento en el que necesite algo que sea más grande y más fuerte que el problema o que la situación que está atravesando. El tener el concepto de Diosito minimiza las facultades, las habilidades y los atributos de Dios, y nos puede llevar a que no creamos en Él en el momento de algo realmente importante. Tenemos también a Dios como la fuerza o el de ahí arriba. Muchas de las veces, no sé si te ha tocado escuchar, que se refieren a Dios como una fuerza, como el universo incluso, como el cosmos o como el de ahí arriba. Muchas veces las personas no quieren mencionar a Dios, no le dan su lugar a Dios y dicen, el de allá arriba me cuida, el de allá arriba ya sabe. ¿El de allá arriba quién? Necesitamos entender que la fuerza o el de allá arriba o el universo, todo eso no va a generar nada. El que hace todo y que realmente tiene el poder para hacer todo se llama Dios. Así que necesitamos verlo más allá de una fuerza o más allá de alguien que está en un lugar.
necesitamos verlo como una persona que tiene el poder sobrenatural. Por último, tenemos aquellos que lo tienen como un amuleto de buena suerte, es decir, que cargan con muchas cosas que representan la creencia que tienen de Dios y creen que con tener eso ya les va a salir todo bien en la vida, o que van a estar exentos de cualquier cosa mala o negativa que pueda venir en su contra. Y Dios no es algo como para cargarlo y que nos traiga buena suerte. Dios es una persona que cuando se relaciona con nosotros y nosotros con Él realmente nos bendice y va más allá de cargarlo como un amuleto o como un obsequio o un utensilio. El verdadero Dios es personal y trascendental. Necesitamos entender que el verdadero Dios puede trascender y remarcar la vida de las personas. No es una cosa o no es solamente un concepto. Realmente Él es una persona. Y como persona, Él tiene varios atributos y tiene sentimientos y tiene pensamientos y tiene deseos en su corazón para con nosotros. Y vamos a ver las primeras características de quién es Dios. En primer lugar, Dios es amor. Y vamos a leer el pasaje en Primera de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 8 para entender este pasaje. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí es importante entender que Dios es amor. O sea, no solo tiene amor, no solo es amoroso, sino que la esencia del verdadero amor es su persona. Así que Dios va más allá de un sentimiento. Él es esa plenitud del sentimiento del amor. De Él nace el amor para lo demás que podamos hacer. Número 2, Dios es compasivo y misericordioso. Y vamos a leer el pasaje en Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto significa que realmente Dios tiene una misericordia tan grande que no importa lo malo que hagamos o no importa lo lejos que estemos, Él no deja de ser misericordioso para nosotros, y el hecho de que seguimos con vida cada mañana es una expresión real de que Dios es misericordioso y que esa misericordia que Él es se derrama sobre nosotros. Número 3, Dios es justo. Necesitamos entender no solo que en Él hay justicia, sino que Él es la justicia. Número 4, Dios es fiel y verdadero. Y necesitamos también entender que Él es la fidelidad y Él es la verdad. Si en alguien tenemos que confiar, es en aquella persona que es la fidelidad en toda su expresión y es la verdad en toda su expresión. Y número 5, Dios es santo. Primera de Pedro 1:16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hablar Dios de que Él es santo es hablar de que todo lo que en Él existe es puro, todo lo que en Él existe es limpio, es santo, y que en Él no solo hay santidad o pureza, sino que Él es la santidad y la pureza. Ahora vamos a ver algunos de los atributos de Dios, o los 3 atributos de Dios que más conocemos a través de su palabra, que son las facultades que Dios tiene y que esto lo hacen a Él como el único Dios verdadero. En primer lugar, tenemos que Dios es omnisciente. Esto quiere decir que Él lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Vamos a leer el pasaje en Proverbios en el capítulo 15 y en el versículo 3. Dice este pasaje, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces vemos claramente que los ojos de Dios están en todo lugar, en todo momento, de manera simultánea, viendo todo lo que sucede en la tierra. Por eso Él lo sabe todo, porque Él puede ver lo que pasa en todos los continentes, en todos los horarios, en todos los días, de manera simultánea. No hay nada que se le esconda a Dios. Número 2,
Dios es omnipresente. Esto significa que Él está en todas partes, en todo momento. En el libro de Salmos, en el capítulo 139 y en el versículo 7, vamos a ver este pasaje para entender que Él está en todo lugar. Dice el salmista David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ahora, es importante entender que Él está también presente, no solo ve, sino que también está presente en todo lugar. Así como mientras yo estoy hablando y mientras tú estás escuchando este video, Él está ahí y Él está aquí, Él está en otro continente, en otra ciudad, Él está en todas las partes en el mismo momento, simultáneamente, de tal manera de que no deja de estar en algún lugar solamente porque está poniendo más atención en un lugar o haciendo algo en otro lugar y descuidó otra área. No, Él está en todo lugar. Y con este pasaje entonces entendemos de que no hay un lugar de donde nos podamos esconder de Dios. No hay un lugar donde Dios no nos vea. Él siempre está en todo lugar. Número 3, Dios es omnipotente. Esto quiere decir que Él todo lo puede. Y vamos a leer un pasaje en Jeremías capítulo 32 y en el versículo 17. Dice este pasaje: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Este pasaje de Jeremías nos deja bien en claro que Dios fue el que creó todo el universo y todas las cosas. Pero al final remarca diciendo que no hay nada que sea difícil para ti. Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Por eso Él es un Dios omnipotente. Él todo lo puede hacer. Ahora, ¿qué representa la Trinidad de Dios? ¿Qué significa la Trinidad? Dios es uno solo, pero existe en tres personas. Y estas tres personas conjuntan o conforman más bien la Trinidad, pero tienen los mismos atributos y facultades, aunque son tres personas diferentes. Y esto no quiere decir que uno es más importante que otro, sino que son lo mismo, aunque está concentrado en tres diferentes personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de estas tres personas son seres totalmente divinos y ninguno es más que otro. Todos comparten los mismos atributos y las mismas facultades, pero tienen tareas específicas o asignaciones cada uno de estos tres. Vamos a ver algunas referencias en el Nuevo Testamento, sobre todo acerca de la Trinidad, donde podemos ver evidenciado que Dios existe en tres personas. Primeramente, en el bautismo de Jesús. La Biblia nos cuenta que cuando Jesús, siendo Dios Hijo, va al Jordán a ser bautizado, los cielos se abren y se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y después de esta voz viene el Espíritu como en forma de paloma y desciende sobre Jesús y reposa sobre Jesús. Aquí vemos físicamente la aparición de las tres personas de la deidad en este momento histórico en la historia de la humanidad como tal. Es la única ocasión en la que físicamente vemos a las tres personas de la deidad aparecer ante los ojos humanos. También vemos la Trinidad en la bendición de Pablo a los Corintios en la carta de 2 de Corintios en el capítulo 13 y en el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así que en este pasaje vemos cómo Pablo menciona a las tres personas de la Trinidad. En la Gran Comisión también vemos a Jesús mencionar que existen las tres personas, donde Él manda que hagamos discípulos y que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hace referencia a las tres personas también de la deidad y de la Trinidad de Dios. Y también en la salvación vemos cómo aparecen las tres personas de la deidad. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 este pasaje. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas.
Así que en este pasaje concluimos que las tres personas de la deidad y la Trinidad de Dios existen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que espero que la información de este video haya realmente ayudado al entendimiento y a conocer cómo es Dios, quién es realmente Dios y lo que Dios hace a través de estas tres personas, o cómo Dios existe a través de estas tres personas. Así que espero que este video haya sido de ayuda y de bendición, y te veo en el próximo video. Muchas gracias.